Políticos denunciados por abusos sexuales. Casos de incesto y pedofilia entre billonarios y poderosos. Élites, siendo los seres más repulsos y grotescos en la humanidad, haciendo cosas que por decencia te cuesta siquiera imaginarte haciendo tú mismo. Ni siquiera en las películas infantiles los villanos se portan de manera tan abusiva como muchos quienes en el mundo real detentan el poder. Este señor, el autor de Juego de Tronos, dice a menudo que la historia es mucho peor que lo más sórdido que se ha atrevido a colocar en sus historias. Y de eso se trata este top. 7 casos que sirven para demostrarnos que aquellos excesos burdos de los personajes más pintorescos del Imperio Romano siguen existiendo hoy y siguen cometiendo atrocidades dignas de quienes se sienten Dios en la tierra. Prepárate muy bien porque estos son 7 escándalos que hicieron que la gente ya no crea en ningún político. Número 7. En referencia al caso que nos abre las puertas, se pueden citar 2 causas y no hay 3. Solo pudo haber 2 opciones. La primera es que Joe Biden tiene problemas cognitivos y por ende no debiera seguir ocupando un cargo tan crucial. La segunda, que haya mentido abiertamente. Ambas cosas se dicen fácil, pero mira. Captured key positions and broke through the German defense line at a pivotal point in the war. Just imagine, I mean it sincerely, I say this as a father of a man who won the Bronze Star, the Conspicuous Service Medal, and lost his life in Iraq. Imagine the courage, the daring, and the genuine sacrifice they all made. Hay un problema grande con lo que el presidente de los Estados Unidos acaba de decir. Pasa que su difunto hijo, Beau, no murió en Irak, murió de cáncer. ¿Qué tantos problemas cognitivos tiene Joe Biden? El error fue tan grosero que apareció en la prensa. ¿Cómo un padre puede confundir la causa de muerte de nada menos que su hijo? Un hijo que murió apenas en 2015. Y si Joe Biden no tiene problemas cognitivos, entonces tampoco hay motivos para estar aliviado. Verás, en Estados Unidos siempre ha sido extraordinariamente bien recibido en los políticos haber servido en el ejército o haber tenido familiares que sirvieran. Eso te da el apoyo y el respeto de un porcentaje inmenso del electorado. Joe Biden lo sabe, pero puede que como buen ejemplo de la generación boomer, a veces se le olvida que ya no vive en un mundo sin internet. Un mundo extinto donde los lentos medios tradicionales suben información sin un foro de opinión. Hoy todo es verificado, todo es revisado, todo está siendo corroborado en tiempo real y si bien se sigue mintiendo, ya no se hace impunemente. Muchos políticos boomers, de hecho, han tropezado por esto. Pero eso entonces querría decir que Biden se animó a mentir sobre la muerte de su hijo. Se animó, de hecho, a usar la muerte de su hijo para ver si, obtenía unos puntitos extra. ¿Te das cuenta? La palabra que puede usarse para describir una artimaña así, un padre usando la muerte de su hijo para rédito político y encima mintiendo. Te la pido mejor a ti. ¿Qué es?
¿Problemas cognitivos severos o lo otro? Número 7. Número 6. Siendo que es el país donde se escribió el mítico libro del arte de la guerra, no te costará creer que China tiene intrigas políticas fascinantes. Si algo vas a aprender de la política, es que sigue siendo la misma bosta pútrida que siempre fue. Pero hoy, a diferencia de los viejos tiempos, hay mejores modales. Hoy ya no se estila separar el cuello de la cabeza de tus enemigos. Hoy se ve con mejores ojos un poco de sutileza. En un principio y desde Occidente, se intentó teorizar que Hu Jintao, expresidente de China, estaba indispuesto, mal de salud, y por eso se retiró de tan crucial reunión. Pero eso no fue verdad. Ciertamente no era lo que ocurría acá. Se fue confirmando poco a poco lo que en verdad pasó. Xi Jinping, el actual mandatario y la figura política china más poderosa desde Mao, hizo toda una compleja movida para saltarse la Constitución y reelegirse por un tercer mandato. Recordemos que en China el presidente tiene 2 periodos de 5 años. Xi Jinping logró hacerse reelegir 5 años adicionales en 2022 para un mandato que por ahora se prevé que dure 15 años. Pero no fue fácil. Había encontrado feroz oposición en su antecesor, el expresidente Jintao y su grupo de aliados, por lo cual Xi fue lidiando poco a poco con estos elementos y, la frutilla sobre el pastel, el episodio final de su treta, fue algo digno de un final de temporada. El actual presidente humilló públicamente al expresidente, haciéndolo retirar a la fuerza durante la reunión más importante del Partido Comunista en el país. Una donde no solo las cámaras de China, sino de todo el mundo estaban viendo. Esto fue no solo un ajuste de cuentas, fue un brutal mensaje a China y al mundo. ¿Cuál fue el mensaje? No hace falta explicarlo. A buen entendedor, pocas palabras. De hecho, me gustaría mucho que lo escribieran en la caja de comentarios como si fueran el mismísimo Xi Jinping. Número 5. Su nombre es Paul Pelosi. Tiene 82 años y, más allá de ser un acaudalado empresario, no tiene nada especial, salvo ser el esposo de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y tercera persona en la línea de sucesión en la primera potencia del mundo. Paul y Nancy viven separados. Esta es la mansión que el matrimonio tiene en San Francisco, donde el señor se pasa la mayor parte del tiempo. Nancy, por su lado, está en Washington, la capital, lógicamente atendiendo los menesteres de su oficio. Una llamada al 911 por parte de Paul Pelosi alertó a las autoridades. Un hombre llamado David DePape, al parecer, había irrumpido en la mansión preguntando a los gritos por Nancy Pelosi. Hasta acá todo parecía claro. Un loquito peligroso, ¿verdad?
Durante los días siguientes, la historia comenzó a cambiar. Y no porque un blog conspiranoico lo dijera. Fox News, entre tantos otros noticieros, desmintieron gran parte del reporte inicial tal como se quiso presentar ante los medios, añadiendo mucha información perturbadora. Para empezar, acá está la voz del primer policía que recibió el llamado de auxilio. Priority 910, 2640 Broadway, across of Scott and Normandy. 14-hour copy. RP stated that there's a male in the home and that he's going to wait for his wife. RP stated that he doesn't know who the male is, but he advised that his name is David and that he is a friend. RP sounded somewhat confused. ¿Prestaste atención al policía? ¿Cómo se explica la versión de que David DePape era un intruso? ¿Y cómo se coló en la mansión de nada menos que la presidenta de la Cámara de Representantes del país? ¿Acaso no había guardaespaldas? Sí, claro que lo sabía. Pero quienes reportan esto de forma distinta a medios aliados al Partido Demócrata estadounidense, donde Nancy Pelosi pertenece, dicen que David DePape no era un extraño, era un invitado de Paul Pelosi. Y si los guardaespaldas no estaban ahí, era porque, aseguran, en algún momento nada menos que el mismísimo Paul les pidió que se fueran para tener privacidad. Sea lo que sea que estuvieran haciendo estos dos hombres, la reunión en algún punto, dice esta versión mucho más creíble, se puso tensa. Hubo una discusión y ambos empezaron a pelear. David DePape cogió un martillo y golpeó a Paul Pelosi en la cabeza. Desde los medios más allegados al Partido Demócrata estadounidense, intentaron ensuciar la imagen de David DePape sin mucho esfuerzo. Lo tildaron de loco ultraderechista, nacionalista y supremacista blanco en menos de 15 minutos. Pero, cuando periodistas independientes o periodistas de medios más allegados al Partido Republicano estadounidense investigaron a DePape y consiguieron su dirección, se toparon con una sorpresa ni bien llegaron a la casa del supuesto ultranacionalista, racista y blanco. Una bandera LGBTQ. Mientras tanto, en la mansión de los Pelosi se encontraron diversos objetos de este tipo. Medios allegados al Partido Demócrata lo intentan hacer ver como clara prueba de que el sujeto pensaba amarrar a Paul Pelosi. Otros dicen que estos objetos, en efecto, eran para eso mismo, pero en otro sentido completamente distinto, si sabes a lo que me refiero. Pasa que DePape ha sido señalado como un escort, es decir, una persona que ejerce la prostitución. Alguien quien además tiene una vida privada muy interesante. Por ejemplo, es activista a favor del nudismo. Si a eso añadimos que ya se rumoreaba que Paul Pelosi es como mínimo bisexual, pues te dejo servido lo que no unos loquitos con sombrero de aluminio, sino muchos medios y más periodistas independientes aún se atreven a concluir respecto a esta extraña historia que se quiso caratular de otra manera. Los medios señalan ferozmente a quienes muestran tan siquiera fotos de la casa de David DePape, mientras que aún no logran explicar por qué ningún guardaespaldas lo detuvo cuando supuestamente irrumpió en la mansión. Ni qué decir de que supuestamente el tipo es un ultraderechista homófobo. El Washington Post aventuró algo que nos hace recordar aquel día en que las cámaras que vigilaban la celda antisuicidios de Jeffrey Epstein no funcionaron.
Número 4. La familia presidencial nos abrió las puertas a este top y reaparecen tan arriba como en el cuarto lugar. Joe Biden tuvo 4 hijos. Hoy día 2 están vivos. Uno de ellos es Hunter. Hunter ha dado mucho de qué hablar. Hay fotos suyas con prostitutas, fotos suyas desnudo o semidesnudo y fotos suyas consumiendo drogas. Como dicen en las telecompras, espera, que hay más. Hunter ha sido acusado de actos de corrupción gravísimos, como utilizar las influencias de su padre para zafar de las normas, beneficiarse, enriquecerse, etc. Y se piensa que la famosa laptop que extravió tiene contenido que lo podría enviar a la cárcel. Pero pasa que aún hay más. Algo que matiza una cosa que no es nueva y que ya hemos sospechado durante muchos años. Lo sórdido, escandaloso y depravado que puede llegar a ser el círculo íntimo de algunas élites. Élites, muchas de ellas hoy día, que nos exigen que seamos correctos políticamente. Pasa que Hunter Biden tuvo relaciones sexuales con la esposa de su difunto hermano, Beau Biden, de quien te hablé al principio de este video. La memoria de Beau Biden no podría estar más manchada, y no por enemigos de los Biden, sino por ellos mismos, su propia sangre. Porque decirte que Hunter tuvo un affair con la esposa de su difunto hermano se dice todavía muy fácil. Pasa que esta situación se daba cuando Beau estaba vivo. De hecho, se daba cuando Beau estaba muriéndose en el hospital y se siguió dando a espaldas suyas después de su muerte. Se rumora que Hunter tuvo relaciones sexuales con esta mujer en los días que aún estaban velando y enterrando a Beau. Lo mismo ella, se entregó a su cuñado mientras el mundo se enteraba de la muerte de su marido. Y repito, todo a espaldas suyas, todo a espaldas de Beau. ¿Te parece que tendrías suerte de pertenecer a una familia tan rica y poderosa, pero así, con estas características? Número 4. Número 3. ¿Recuerdas a este señor? Fue uno de los amigos más cercanos del pedófilo billonario Jeffrey Epstein. Quizá a simple vista no todos en la audiencia lo conozcan, pero créeme que este caballero de 62 años es mucho más importante que la inmensa mayoría de las celebridades que fueron a visitar la isla de la pedofilia. De hecho, es quizá más importante que el presidente de tu país, dependiendo de dónde vengas. Andrés de York, mejor conocido como el Príncipe Andrew, es el tercer hijo de la difunta reina Isabel II. De hecho, si algo le ocurriera al rey Carlos III, Andrés sería una de las personas en la línea de sucesión. Solo que hay un problema. Andrés de York es un pedófilo y tiene enormes problemas con la justicia debido a ello. Se sabe que fue una de las personas que participó no solo en varias de las partuzas siniestras en la isla de Epstein. Algunas víctimas que ayudaron a la caída del billonario, a meterlo tras las rejas, son las mismas que también acusan al príncipe Andrés. No es de extrañar
La amistad de Andrew y Epstein se remonta a décadas. Hay múltiples fotos entre ambos que datan de muchas épocas. En varias aparece incluso Ghislaine Maxwell. ¿La recuerdas? La única razón por la que se teoriza que este señor no está preso es porque está recluido en Inglaterra, lugar donde es casi intocable. Y digo casi porque pocos días después de que el escándalo explotara, Andrés apareció con un ojo morado. Solo que no fue la justicia de su país la que hizo esto. Probablemente ocurrió en familia y a puertas bien cerradas. Hay quienes piensan que se lo hizo la reina. Hay quienes dicen que se lo hizo el en aquel entonces príncipe Carlos. Número 3. Número 2. Él no es un político, pero básicamente se lo puede ver como a uno, pues se codea con ellos como el que más, y encima tiene las manos metidas en todos lados. Bill Gates es una figura polémica y ha estado siempre en el ojo del huracán. En la década de los 90 se decía que era el anticristo. Y a pesar de que aquella fue una teoría de la conspiración descabellada que, ¿cómo no?, sirve para pedirle a los conspiranoicos de hoy que tengan mucho ojito antes de hablar, lo cierto es que aquí tan arriba como en el segundo lugar del top, no vamos a señalar al casi todopoderoso señor Gates por una teoría conspirativa, sino por un acto de hipocresía. Muy como algunos actores de Hollywood, Bill Gates está metidísimo en el tema del medio ambiente. Como muchos multimillonarios, cae en el vicio de menear su dedo, señalando a todo aquel ciudadano que enciende el aire acondicionado, que contamina al planeta por tener todos los aparatos de la cocina conectados, que sigue manejando un auto no eléctrico, el cual ensucia a la madre naturaleza con su mugriento tubo de escape. Estos tipos no pierden el tiempo en hacerte saber que eres poco más que un cerdo o una cerda que viola y descuartiza el planeta. Lo cual es curioso, porque esos mismos multimillonarios no se mueven en bicicleta, sino en jets privados. De hecho, hay toda una cuenta en Twitter dedicada a llevar nota de los viajes en jet de Bill Gates y no son pocos. De hecho, Gates tiene varios aviones y se usan todo el tiempo. El tipo se la pasa viajando en aparatos que necesitan toneladas de combustible y cuyos tubos de escape en la forma de turbinas contaminan lo que 400 automóviles en una cuarta parte del tiempo. Teniendo eso que te acabo de decir en cuenta, te informo que el tipo, su familia y por supuesto sus amigotes, sobre todo amigotes de la política, usan los jets privados de Bill Gates todo el día, todos los días. Incluso entre distancias cortísimas que perfectamente hubieran podido ser hechas en auto o en auto eléctrico. Estas personas son las que suelen ir a cumbres sobre cambio climático para pontificar sobre el medio ambiente usando jets. El problema para ellos, claro, son que personas que están hasta las narices de tanta hipocresía, como quien lleva esta cuenta en Twitter, existen y toman nota de sus pasos. Son la horma en los zapatos del detestable ser con ínfulas de superado, siempre hipócrita y moralmente vomitivo, progre caviar.
Número 1. Está claro que toda figura pública se expone a calumnias y difamaciones de perdedores en Internet, más si está metido en política. Pero, ¿qué pasa cuando quien acusa a un político de hacer el peor, más enfermo, más depravado y miserable crimen posible es nada menos que alguien de su propia familia? Muchos políticos y afines son como los cerdos. Están cebados. Presta atención a la definición que da la Real Academia a esta palabra para que entiendas por qué se utiliza sobre todo en política. Ellos dependen de ti. Viven de ti. Se supone que un político debiera representar lo mejor de una sociedad. Se supone que los mandatarios que nos representan son personas ejemplares. El primer lugar en este top va dedicado a todos esos políticos que han sido acusados de abuso sexual por su propia familia. Y no son pocos. De hecho, sé que muchos entre los comentarios citarán ejemplos de su propio país, sea cual sea. Ellos saben quiénes son. Muchos de estos elementos no fueron a prisión por hacer una de las cosas más miserables, repugnantes y graves que se pueden hacer. Nunca pagaron por arruinarle la cabeza a menores de edad. A menores de edad de su propia sangre. Disfrutan de la más monstruosa impunidad porque son poderosos, porque son políticos. Así que despido este top con una reflexión. Estos tipos, si no tuvieron empacho en hacer semejante inmundicia a niñas y niños encima de su propia familia, imagínate lo que serían capaces de hacer contigo. Si tampoco les importa su propia sangre, imagínate qué queda para ustedes. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. La edición de este video ha estado a cargo del talentoso Chris Darker. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.